buenas tardes. Muchas gracias por continuar con nosotros en este coloquio dedicado a las mujeres muralistas. Vamos a comenzar la mesa 3, dedicado a las que vinieron de lejos. Vamos a comenzar con Dulce María Pérez Aguirre, que nos va a presentar una ponencia muy interesante de algunos temas que ya también hemos escuchado, pero ella va a profundizar en un análisis pues mucho más detallado de estas dos mujeres, tres mujeres muralistas. Les voy a leer su semblanza. Dulce María Pérez Aguirre es maestra en Historia en América y doctora en Historia, egresada del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cursó el segundo año de estancia postdoctoral en el programa de doctorado de Estudios Socioculturales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre la obra mural de artistas mexicanos y extranjeros. Participó en eventos académicos en México, España y Argentina, Estados Unidos y Hungría. Realizó estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas y en el Instituto de Investigaciones de Estéticas de la UNAM, en la Universidad Complutense de Madrid y el Rey Juan Carlos de España. Pues bienvenida, Dulce María, muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las muralistas. Perdón, es que voy a poner el cronómetro para no pasarme del tiempo. Bueno, yo les voy a hablar de 3 artistas estadounidenses que se dedicaron al muralismo y que comenzaron, bueno, Marion ya había pintado en Taxco, pero en la ciudad de donde soy, en la ciudad de Morelia, realizaron murales que iniciaron en 1933 y 1934. Pues bueno, primero les voy a hablar de Marion Greenwood, que en la primera mesa por ahí abordaron un poco de la obra y de algunos detalles de ella y de su hermana Grace. Bueno, Marion Greenwood se va a interesar por el arte, por venir a México, un interés por conocer a las poblaciones nativas, a los indígenas, porque para ella la forma que vivían lo veía como una cuestión como muy exótica, en el sentido de que estaban alejados de la industrialización, de la tecnología y tenían esta forma primitiva de vivir, ¿no? Le interesaban los aspectos raciales, la forma de vestir, las actividades, ¿no? Entonces toma la decisión de venir con su amiga Josephine y con el esposo de esta a México. Entonces van a llegar el 24 de diciembre de 1932, van a llegar aquí a México y pues bueno, ella va a conocer a Pablo Higgins porque recordemos que ella no tenía una experiencia en el muralismo mexicano, nunca había pintado murales, nunca había realizado murales. Entonces, cuando ella llega aquí a México, se va a encontrar con su compatriota Pablo Higgins, quien les va a enseñar la técnica del muralismo, elementos de composición, algunas, el idioma del español, un poco, y va a comenzar su primer mural en la pequeña poblado de Taxco, en el Hotel Tasqueño, donde va a pintar Mercado en Taxco en 1933. Después de eso, se va a trasladar a la ciudad de Morelia, para pintar el mural Paisaje y Economía de Michoacán en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, que lo va a terminar ahí por enero de 1934, ¿no? En esta ciudad no me voy a centrar en el mural, sino de cuál fue la experiencia que Marion vivió en el transcurso que estuvo en Morelia como una mujer soltera, extranjera, que estaba pintando murales en una ciudad que prácticamente era un pueblito, era un ranchito, en donde no se había desarrollado lo que era el movimiento muralista. Se había pintado un mural en la Biblioteca Pública Universitaria, que se fundó en el 29 o en el 30. En el ábside no se conoce al artista, no se sabe el año ni nada, ¿no? Después de ese mural es que Marion va a pintar, pero ¿cómo es recibida esta mujer en este espacio, ¿sí? De entrada, Marion Greenwood tenía unas inquietudes por el hecho de los nicolaitas, ¿sí? Por algunos, no todos, pero algunos sí. Porque en 1933, en abril, en el segundo patio del segundo piso del Colegio de San Nicolás, se tiene registro en las actas de consejo que se contrató a una persona para que pintara un mural. Entonces, los estudiantes de medicina y jurisprudencia
fueron y transgredieron tanto la obra como el artista. Entonces, Marion tenía unas inquietudes, ¿no?, de que por ahí pudieran haber algún tipo de transgresión o algo. Entonces, se va a tomar la decisión de que por parte del consejo, ¿no?, un grupo de estudiantes, junto con el secretario del rector, se unieron, iban a revisar la temática que había propuesto Marion para que ésta fuera aceptada por ambas partes, por la parte de la rectoría y por la parte de este grupo de estudiantes. Los estudiantes aceptan la temática de la obra, sin embargo, seguían dándose hostilidades hacia Marion, ¿no? Estas hostilidades terminan cuando Lázaro Cárdenas visita la ciudad de Morelia, que anteriormente había sido gobernador, como parte de su campaña. En ese momento encuentra a Marion sobre el andamio y la felicita por pintar a los tarascos, ¿no? Dice Marion, él se sintió muy contento porque yo estaba dando una parte a estos indígenas tarascos, ¿no?, que él también era uno de ellos, comenta por ahí Marion. En ese momento las hostilidades por parte de los estudiantes terminan. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, los estudiantes nicolaitas, algunos, no estaban molestos ni por la temática, ni por el hecho de que Marion fuera una mujer extranjera que estaba pintando murales. La problemática con los estudiantes nicolaitas se debió a los conflictos políticos que estaban internos en la Universidad Michoacana en ese momento, porque acababa de salir la gente de Lázaro Cárdenas, habían entrado los del nuevo gobernador, entre ellos se había posicionado como rector de la universidad Gustavo Corona Figueroa, quien hizo una serie de cambios dentro de algunas leyes, dentro de algunas materias, que un grupo de estudiantes que estaban a favor de Lázaro Cárdenas, pues no compartían con él. Entonces, el hecho de que Marion fuera contratada por el rector Gustavo Corona, eso fue lo que puso como el alerta a los estudiantes, ¿no? Entonces, en el momento que Lázaro Cárdenas acepta la obra, las hostilidades terminan por completo. Marion continúa con su obra y dice, pude concluir mi obra sin mayor problema, sin mayor hostilidad. Pero aquí no viene solamente el problema, aquí no termina. El problema va a continuar con la población moreliana conservadora, el sector conservador de la población, ¿no? Recordemos, Morelia en ese tiempo sigue siendo un rancho mi rancho, pero en ese tiempo pues no era común que las mujeres rompieran las normas de lo privado a lo público. No era común ver a una mujer joven, soltera, arriba de los andamios, con un proyecto de pintura tan importante, en un espacio tan importante como era el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Por consiguiente, no hubo una buena recepción por parte de un sector conservador de la población, ¿no? Y esto va a ser una cuestión que Marion constantemente va a tener que lidiar, como lo llega a mencionar, ¿no?, que la única falta de libertad era, por supuesto, de forma privada. Tuve que quedarme en mi habitación de hotel como una prisionera en la noche. También recibí cartas y llamadas telefónicas anónimas para que dejara el lugar. Tenía que ser muy consciente de lo que pasaba, pensaban de mí en todo en el pueblo, o más bien se trata de una ciudad pequeña, ¿no? Además, se tiene información de que Marion posteriormente hizo amistad con algunos jóvenes nicolaitas, ¿no? De forma que salían a tomar el café, salían en grupitos, convivía con ellos. Entonces también para cierto sector de la población era como un poco incómodo, ¿no? En algún otro momento llega a mencionar Marion que las mexicanas no tienen más libertad que en un harén. Por supuesto, siendo una muchacha estadounidense, aquí me tengo que aguantar y dejar que hablen de mí, ¿sí? Recordemos que Marion pues viene de una ciudad que es Nueva York, ¿no?, que creció, se desarrolló en Brooklyn, que a una corta edad, por el 24, más o menos 23, se va a ir a estudiar a París, donde va a pasar una temporada con su hermana Grace, en donde van a presentar sus obras en diferentes galerías, en donde va a tomar la atención de la prensa parisiense, en donde va a conocer a Isamu Noguchi, ¿no? Es decir, venía de un ambiente muy diferente, en donde no era como un problema su condición femenina y dedicarse a un tipo de arte, pero recordemos que en Morelia, pues era una ciudad, pues más que ciudad, un pueblecito, ¿no? Sin industria, sin muchos elementos. Entonces, el hecho de que llegara esta mujer, pues iba a transgredir estas normas.
Pues como les decía hace un momento, las mujeres que se dedicaron al arte en México, en el México posrevolucionario, no eran fácil trabajar en espacios públicos, porque recordemos que los espacios que ocupaban las artistas en este momento era precisamente más en lo privado, y si se dedicaban a las cuestiones del arte, estaban más dirigidas a la parte de la obra en caballete, ¿no? Que se consideraba como más apto o propio para su sexo, ¿no? Entonces, encontrar a una mujer en una ciudad que va a transgredir estas normas de lo privado a lo público, en donde además su vestimenta va a cambiar, va a causar un impacto. En algún otro momento también llegó a mencionar Marion que ella se sentía incómoda por su figura femenina en el hecho de entrar en los overoles, ¿no? Que se sentiría mejor si su cuerpo no fuera tan voluminoso, tanto volumen, ¿no? También le llegó a comentar a su amiga Josephine que todo sería más fácil para ella si fuera hombre, ¿no? Entonces, esto me hace recordar a esta experiencia que tuvo John Robinson en Palacio Nacional cuando estuvo de asistente con Diego Rivera, ¿no? Que también ella mencionaba, o sea, para mí era como difícil subir y bajar de los andamios, pero la cuestión de cambiar la vestimenta era un poco más complicado, ¿no? Que a final de cuentas las personas que pasaban, que trabajaban en el espacio, no dejaban de oírse los oh la la, ¿no? Y algún tipo de comentarios que en algún momento les pudo llegar a incomodar, ¿no? En este sentido, pues también Marion llega a comentar en relación a la vestimenta, ¿no? Que no se sentía como que tan cómoda en este sentido. Bueno, ahora bien, en el caso de su hermana Grace, ella era mayor que Marion, ella va a llegar después que Marion, va a llegar a la edad de 30 años y entró por Veracruz el 19 de junio de 1933, en compañía de su segundo esposo, que era un músico, Bill Ames. Ella no tenía tampoco ninguna experiencia en el muralismo, no conocía la técnica del fresco, no conocía elementos de composición, no sabía nada. Me refiero en cuestiones técnicas, ¿sí? Porque sí conocía las obras de Orozco, de Rivera, que de hecho antes de llegar a Morelia pasó a dar un recorrido para conocer algunas de sus obras. Pero cuando llega a la ciudad de Morelia, pues va a comenzar a trabajar con su hermana, que este es un punto muy interesante, porque Marion y Grace siempre estuvieron trabajando como muy juntas, mucho en colaboración, ¿no? Como se puede ver aquí en el mural que realizaron en el Mercado Abelardo L. Rodríguez. Y esto fue uno de los elementos que llamó la atención de la prensa, de que estas hermanas trabajaban y pintaban codo a codo, ¿no? Siempre acompañadas, siempre en proyectos juntos, de modo que cuando llega Grace al Colegio de San Nicolás, Marion le enseña la parte de la técnica en fresco, elementos de composición, para que la pueda asistir el momento que estaba elaborando pues Paisaje y Economía de Michoacán. Al observar Pablo O'Higgins, porque O'Higgins estaba con Marion, porque fue su asistente y fue el que llevó la madera para formar los andamios, observa las habilidades que tiene Grace e interviene para que el rector Gustavo Corona le ceda un espacio para que también realice un mural, ¿no? Y dice Grace que en el momento que ella aprendió o estuvo aprendiendo la técnica del fresco se sintió como un pez en el agua, ¿no? Es decir, que la captó y la comprendió inmediatamente. Entonces va a comenzar a laborar con ella, a trabajar con ella, hasta que le ceden un espacio en el segundo piso del Museo Regional Michoacano, en el pasillito, para acceder al segundo patio en la planta alta. En este espacio, para esta época, este lugar no formaba parte del museo, formaba parte de la Universidad Michoacana, en donde tenían tesorería y otros departamentos que eran de la universidad. Es por eso que se le otorga a Marion a Grace, este lugar para pintar Hombre y Máquina, que es un mural muy pequeño, de 6 metros, ¿no? Pero aquí viene una cuestión muy interesante que me ha llamado la atención este tiempo que he trabajado a las hermanas Greenwood. En el caso de Marion fue muy complicado porque también llega a mencionar que se quejaba mucho en relación de la comida, las personas, las pulgas, que no la estaba pasando absolutamente nada bien su estancia en Morelia. Además, por el hecho de que la hostilidad por parte del sector conservador, ¿no? A diferencia de Marion, no he llegado a encontrar en el caso de Grace como alguna serie de documentos o información en donde ella hubiese vivido este tipo de hostilidad por parte de los nicolaitas o por parte de la población. Esto
tengo algunas hipótesis que en parte se debe porque pues ya se habían acostumbrado como a ver a Marion, ¿no?, en este colegio de San Nicolás. Además era más concurrido que la parte del museo, en donde pues solamente lo que sean las autoridades tendrían acceso a la parte del mural. Además, Grace pues llegó acompañada, ¿no?, del esposo y tenía ya cierta edad, no era tan joven como Marion, y además en algún momento, en alguna carta, Grace le escribe a su madre que ella no entendía por qué Marion seguía aferrada en querer pintar en Morelia, ¿no?, que al final de cuentas esa obra la podía realizar en Nueva York, en un lugar donde sí le iban a pagar y que no iba a tener tantos problemas y que sus quejas iban a ser mínimas. Ahora bien, no he encontrado información tampoco que nos llegue a mencionar si se llegó a dar alguna rivalidad entre ellas, ya sean por las cuestiones de trabajos, por las cuestiones de algún amorío o algo. Pero encontré una información que hacían por ahí una gran diferencia entre el aspecto físico que comenta esta Lola Álvarez Bravo, ¿no? Al respecto, Marion era muy guapa y preciosa, mientras que Grace, una chaparrita común y corriente, ¿no? O sea, Marion medía 1,70. Grace era como mi estatura, 1,56, ¿no? Pero es interesante porque también en algunas entrevistas que por ahí se publicaron, que llegué a leer, hacían mención a esto, ¿no?, algunos artistas, de que sí, es que nosotros invitábamos a Marion al café o le invitábamos a tal lado porque estaba soltera y estaba bien guapa, ¿no? En cambio, son pocos los comentarios que yo he identificado que hacen referencia a su trabajo como muralistas. No, pues sí tienen talento, pero se enfocaban más en estos aspectos que les acabo de comentar, ¿no? Independientemente de su aspecto físico, pues eran unas increíbles artistas y con gran talento, como se puede evidenciar en su obra mural que tienen aquí en México, y que además solamente de Grace, pues tenemos lo que es en el Museo Regional Michoacano y aquí en el Mercado Abelardo L. Rodríguez. Su carrera como muralista y como artista no fue tan fructífera como la de Marion. Y pues bueno, ya casi para finalizar, tenemos lo que es Ria Ludins, que ella va a llegar en 1933 a México y después va a viajar a Morelia. Ella tiene contacto o es conocida con Marion Greenwood, así que probablemente por ahí llegaron a tener algún tipo de contacto, por lo cual también viaja Ludins a Morelia, que va a quedar impresionada por el proyecto cultural y artístico que se estaba desarrollando en la Universidad Michoacana, y le van a ceder un espacio en el Museo Regional Michoacano, en donde va a pintar en el mismo, bueno, ella empieza a pintar cuando Grace ya termina, pero hay contacto entre ellas, ¿no? Hay una influencia por ahí interesante de Ludins sobre la obra de Grace aquí en el Mercado Abelardo Rodríguez. Tampoco puedo encontrar como suficiente información que me permita observar que tuvo como estos problemas o estas hostilidades al igual que Marion, pero aquí encontró al amor de su vida y se casó con una de las personas o de las familias de abolengo de la ciudad de Morelia, que fue con Juan de la Fuente, y quien pues se quedó ahí, ¿no? Y finalmente quiero comentar que es una desgracia y es una pena, la verdad, que lo que es el mural de Marion, que se encuentra en el Colegio de San Nicolás, está completamente desatendido, está en malas condiciones, se ha tapado parte de su firma en el mural, tampoco se tiene alguna información de ella en él, se ha tocado demasiado que hasta la pintura se ha dañado. En el caso del mural de Grace, pues sí está en buenas condiciones, pero lo que es en el caso de la obra de Ria Ludins, que se terminó tapando por cuestiones políticas, en su lugar se encuentra el mural de Jinetes del Apocalipsis de Federico Cantún, que se pintó en 1954, y tampoco se ha hecho el intento por quitar una parte del yeso para descubrir la obra y darles voz a estas primeras mujeres extranjeras que pintan murales en México y que tenemos la fortuna de tenerlas en Morelia, pero sus nombres desgraciadamente han pasado desapercibidos y están un poco en el olvido. Gracias. Muchísimas gracias, Dulce. Justo a tiempo, además. Muy interesante disertación. Vamos a pasar con nuestro siguiente ponente. Vamos a ir un poco rápido para no comernos el tiempo y que haya tiempo para preguntas también, porque seguramente va a haber varias. La siguiente ponencia se titula We Were the Only Two Girls in the Hugh Yard, las hermanas Greenwood y el arte mural en México y Estados Unidos, 1933-1940, de Óscar Antonio Acosta Torres.
Les voy a leer su semblanza. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en Historia Internacional por parte del Centro de Investigación Docencia Económica CIDE y cuenta con una especialidad en enseñanza de la historia por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia México. Ha sido profesor en nivel superior y medio superior en instituciones de la Ciudad de México y Morelos. Actualmente es estudiante del doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Sus investigaciones giran en torno a la historia cultural e intelectual de América Latina en el siglo XX, cuenta con publicaciones en revistas académicas de Chile, Colombia, España y México. Y bueno, pues bien, Óscar, muchas gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias, buena tarde a todos y a todas. Es realmente un gusto y un privilegio estar aquí compartiendo esta mesa. Y bueno, agradecer a todo el equipo del CENIDIAP y a todos los que están organizando este evento que evidentemente es muy oportuno, ¿no? Bueno, empezaré recalcando algunos elementos que ha mencionado ya la doctora Dulce. Como nos dimos cuenta, las hermanas Greenwood fueron personajes, fueron figuras que estuvieron directamente involucradas en el movimiento muralista mexicano, particularmente, digamos, entre 1933 y 1936, pero también es importante destacar que posteriormente ellas, digamos, continuaron una labor artística en su país, ¿no? Entonces trataré de hacer una panorámica más general sobre la trayectoria artística de estas hermanas, ¿no? Empezaré también señalando que son pocos los trabajos que se han hecho sobre estas hermanas, salvo algunos estudios profundos de James Olds y también la aquí presente Dulce, la doctora Dulce. Y fuera de eso, la historiografía ha prestado poco interés en conocer los itinerarios de estas muralistas. La construcción de la noción de los llamados tres grandes, o sea, Siqueiros, Orozco y Rivera, desde los años 30, incentivó a que las narrativas sobre el muralismo se centraran en estas figuras. Y aunque su relevancia es indudable, sería un equívoco reducir la amplitud y la complejidad del movimiento muralista a la biografía de estos personajes. El caso de las hermanas Greenwood nos permite un acercamiento a los intercambios que se gestaron a lo largo de la década de 1930 entre artistas, intelectuales, gestores, entre México y Estados Unidos. Después de su viaje a México y pintar sus respectivos murales en Taxco, en Morelia y en la Ciudad de México, Grace y Marion participaron en los programas culturales del New Deal, los cuales incentivaron la producción artística en el contexto de la Gran Depresión. En ese sentido, consideramos pertinente preguntarnos sobre los itinerarios de las hermanas Greenwood, sus redes, así como las condiciones que permitieron o limitaron su acceso al campo artístico mexicano y norteamericano. Esta propuesta busca complejizar las narrativas centradas en las tres grandes figuras masculinas del muralismo mexicano, proponiendo una interpretación que dé cuenta de la heterogeneidad de personajes que participaron de distintos modos en el muralismo. A su vez, se sugiere que el grado de influencia que tuvo el muralismo mexicano en artistas estadounidenses no se reduce al misticismo que se construyó en torno a Rivera, a Orozco y a Siqueiros, sino que se pueden identificar intercambios de prácticas, ideas y saberes en torno a la cultura, las cuales circularon y fueron apropiados y reinterpretados de distintos modos. Las hermanas Greenwood, como ya señaló la doctora Dulce, son originarias de Nueva York. Ahí se desarrollaron artísticamente. Paralelamente, en la década de 1920, viajan a París. Ahí tuvieron acercamiento con las distintas vanguardias del momento. Ahí tuvieron un acercamiento importante con Isamu Noguchi, con quien luego colaborarían en el mercado Abelardo Rodríguez. Y no obstante, a pesar de su cercanía con las vanguardias europeas y norteamericanas, Marion decidió viajar a México a finales de 1932. Y si bien es cierto que Marion fue incentivada por Pablo Higgins, quien ya había tenido una interacción directa con Diego Rivera y el muralismo mexicano, hay que considerar también que desde la década de 1920 se generó, en palabras de Henry Schmidt, un descubrimiento intelectual americano de México. A partir de una idealización de lo primitivo, de lo rural, lo indígena, diferentes artistas e intelectuales estadounidenses y también europeos pensaban que en nuestro país se podría desarrollar un movimiento cultural vinculado con la lucha social.
Como bien apunta la profesora Alicia Azuela, los extranjeros llegaron con la expectativa de colaborar en la difusión del proyecto postrevolucionario a través de la cultura. Estos modos de participación, cito a Azuela, derivaron de su experiencia previa en el florecimiento y muerte súbita de la reciente explosión artística de su país. Llegaron en busca del paraíso perdido, no solo para rescatar sus propios proyectos de vida, sino que además pretendían retomar ahí los ánimos y las experiencias que les permitirían revivir esa utopía en su propia tierra. Cierro cita. Ciertamente, en las décadas de 1920 y 1930, se generaron distintas críticas a una supuesta decadencia de la cultura norteamericana. George Santayana, Banwick Brooks y el filósofo y educador John Dewey consideraban que la expresión cultural de Estados Unidos estaba muy apegada a las convenciones tradicionales de Europa, a las cuales relacionaban con un fastidioso refinamiento e indiferencia. Como se verá adelante, esto tuvo una resonancia considerable a la hora de aplicar los proyectos culturales del New Deal en Estados Unidos. Aquí es relevante señalar también que personajes como el propio Dewey y otros como Waldo Frank o Frank Tannenbaum se involucraron directamente en las agendas culturales de los gobiernos postrevolucionarios. El historiador Mauricio Tenorio, por su parte, se refiere a este momento como The Cosmopolitan Mexican Summer, el verano cosmopolita mexicano, aludiendo a un poema de Wallace Stevens en el que habla de la cualidad del verano para rejuvenecer y recuperar la paz y la concordia intelectual. Diego Rivera, según el autor, figuró como el rey gordo de este verano modernista. México ejerció un magnetismo sobre el campo cultural norteamericano, el cual impulsó a Marion a cruzar la frontera en diciembre de 1932, en compañía de la escritora y periodista socialista Josephine Herbst y su esposo John Herman. Herbst era cercana a otras figuras centrales de la intelectualidad norteamericana, como Ernest Hemingway o John Dos Passos, por ejemplo. Estos tres luego viajarían a España para cubrir lo sucedido en la Guerra Civil. Su esposo Herman, por su parte, fue también un militante que en 1934 se unió al llamado War Group, que era un grupo encubierto del Partido Comunista de Estados Unidos, que proporcionaba información clasificada a los soviéticos. A inicios de 1933, Marion fue a Taxco, el lugar que había acogido a otras figuras del mundo de las artes, el cine y las letras, como el propio Sergei Eisenstein, William Spratling, el propio Siqueiros, Anita Brenner, además de que albergó a otros intelectuales expatriados que habían sido marcados por las fuertes imágenes del reciente crack de Wall Street en 1929. Entonces, a decir de Oliver de Broys, Taxco se convirtió en un mundillo cultural heterodoxo y cosmopolita. En esa pequeña ciudad, Marion le propuso al dueño del hotel tasqueño, que era compatriota suyo, hacer un mural. Y, bueno, como ya explicó la doctora Dulce, realiza el mural. Y, bueno, ahí en esas imágenes se ven, o Marion quiso representar, la cotidianidad del mercado de Taxco, su diversidad de frutas y vegetales, los hombres vestidos de manta y sombrero, la mujer indígena vendiendo jarrones de barro, es decir, una escena del folclore mexicano. Bien, su siguiente experiencia mural fue en Michoacán, que no abordaré mucho porque ya lo hemos visto a profundidad. Aquí podemos ver uno de sus murales, ¿no? de Grace. Y bueno, el discurso visual del mural, de este mural particularmente, reiteraba la integración del indígena en el trabajo y la economía, representando escenas típicas michoacanas. En una carta a su amiga Herbst, Marion le declara, cito, «Tengo miedo de no tener nada que decir que tenga importancia social y contenido político, que no haya sido dicho antes. Todo ha sido dicho muy bien por Orozco y Rivera y muchos otros. Voy a pintar sencillamente a esa gente como lo siento en toda su tristeza, su apatía y su belleza. Las hoces y martillos y los periodos históricos y las figuras célebres ya se han hecho hasta el cansancio. Apenas tengo conciencia de clase desde el año pasado. Y sería presuntuoso de mi parte pintar la propaganda habitual si no tengo por ahora nada original que ofrecer». Cierro cita.
Las hermanas regresaron por un breve periodo a su país, pues ya en 1935, en el periodo cardenista, fueron convocadas a intervenir los muros del mercado Abelardo Rodríguez en la Ciudad de México. Miguel Sav, Ángel Bracho, Antonio Puyol, Ramón Alba Guadarrama, Pablo Higgins, las hermanas Greenwood e Isamu Noguchi participaron en la decoración del mercado con sus respectivos murales. Pese a que en un inicio se estimó que la temática de los murales aludiría a la salud, higiene y alimento de los mercados mexicanos, los y las artistas se tomaron la libertad de pintar escenas con temáticas distintas y en la mayoría de los casos con consignas políticas de carácter revolucionario. En los murales La industrialización del campo y la minería, Marion y Grace, respectivamente, se acercan a un lenguaje pictórico más politizado, mostrando la unión obrero-campesina en contra del imperialismo y el de la burguesía, la miseria de los indígenas y el sufrimiento de la clase trabajadora frente a los dueños del capital. Lejos de romantizar a los sectores populares que trabajaban en los mercados, como hizo Marion en Tasco, las hermanas Greenwood, a través de sus obras, lanzan consignas contra el capital, el imperialismo y el fascismo. Y es que hay que decir que hacia 1935 la situación internacional se mostraba poco esperanzadora. Basta mencionar la invasión de Italia, la Italia de Mussolini, Etiopía, la guerra sino-japonesa, el ascenso de Hitler en Alemania, el de Dollfuss en Austria, así como el establecimiento de dictaduras militares de corte anticomunista en América Latina. Las democracias liberales se mostraron poco capaces de detener el avance del fascismo, mientras que el movimiento comunista internacional proclamó desde el séptimo Congreso el cambio de táctica hacia la conformación de frentes únicos en contra del fascismo. En México, después de un periodo de intensa persecución comunista por parte de los gobiernos del Maximato, el régimen cardenista reabrió un diálogo entre el PCM y el gobierno oficial. No es casualidad entonces que artistas plásticos y escritores se volcaran con cierta libertad hacia la producción de propaganda revolucionaria y principalmente de corte antifascista. La mayor expresión de ello fue la fundación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, en 1934. Muchos de sus miembros pertenecían al PCM e incluso algunos de ellos acudieron al séptimo Congreso de la Comintern, en donde presentaron a la LEAR como un organismo del Frente Único Popular contra el fascismo. En la lista, reconstruida en la obra de Alberto Híjar, las hermanas Greenwood aparecen junto con Puyol, O'Higgins y muchos otros como afiliados a la LEAR. Habría que añadir, además, que dentro del grupo de muralistas y artistas plásticos se generó un intenso debate sobre la noción de arte revolucionario, cuyos reflectores se dirigieron evidentemente a la famosa polémica entre Siqueiros y Rivera, de la cual las hermanas Greenwood fueron testigos. Luego de su participación en el mercado Abelardo Rodríguez, las hermanas Greenwood regresaron a su país. Marion principalmente fue motivada por Orozco para que regresara a Estados Unidos, pues consideraba que en México no existía certeza de que a las hermanas les asignaran otro proyecto artístico, mientras que en Estados Unidos se abrían claramente algunas posibilidades. Tras la crisis del 29, el gobierno norteamericano implementó una serie de programas destinados a contener las consecuencias económicas y laborales provocadas por la debacle del 29, de la crisis, y que fueron expresadas en los programas del New Deal. Una de las agencias más destacadas fue The Works Progress Administration, la WPA, cuya función fue emplear a miles de desempleados, asignándoles trabajos en la construcción de edificios o caminos principalmente. Dentro de la WPA se creó The Federal Project No. 1, del cual a la vez se desglosaron 4 programas destinados al apoyo de artistas, ¿no? Para artistas plásticos, músicos de teatro y escritores. Una de las justificaciones más socorridas para la creación de estos proyectos fue la del entonces director de la WPA, Harry Hopkins, que decía que pues, ellos también tenían que comer. Así, artistas plásticos, escritores, músicos, actores, fotógrafos, artesanos, diseñadores, fueron involucrados en las políticas del New Deal. The Federal Project No. 1 movilizó a miles de artistas encargados de crear pinturas, murales, libros, pósters, fotografías, o también llevar a cabo conciertos y obras de teatro.
Tan solo después de un año de su funcionamiento, se habían contratado aproximadamente a 40,000 artistas a lo largo del país. Un elemento importante de estos proyectos es que se implementaron en todos los estados, lo que permitió que la producción artística tuviera expresiones regionales. En ese sentido, los proyectos de arte del New Deal fueron una oportunidad para que los artistas locales pudieran expresar sus temas y problemas propios de esa región, los cuales resultarían más cercanos a la gente. Tanto la diversidad cultural y artística de cada región como el manejo burocrático que se llevó en cada estado fueron factores que influyeron en que cierto programa artístico tuviera un mayor o menor éxito. Lo que parecía claro era que se estaba construyendo una forma distinta de concebir la función del arte y su relación con la sociedad. Gracias. En este sentido, estos programas, además de ofrecer trabajo a artistas desempleados, reflejan un esfuerzo para que el arte llegara a un amplio número de personas. Eleanor Roosevelt expresó que el pueblo en su conjunto debe darse cuenta de que tiene que asumir mayores responsabilidades. Si no, vamos a perder muchas de las cosas que han sido de gran valor para nosotros en el pasado. Todos tendrán que dar algo para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo del arte en todas sus ramas. Cierro cita. El propio presidente, Delano Roosevelt, reiteró su empeño por democratizar el arte en su discurso pronunciado en The National Art Gallery en marzo de 1941. Entonces, tanto la primera dama como el presidente se mostraron proclives al desarrollo de las artes, incluso en momentos económicamente complicados. Por su parte, Holger Cahill, que era director nacional del Federal Art Project, en conjunto con otros intelectuales interesados en la cultura popular, como Constance Rourke, retomaron los planteamientos de Dewey como directrices, con el ideal de que el arte se convirtiera en parte de la vida cotidiana, enfatizando en que el arte comunitario democratiza las actividades creativas. Entre gestores y políticos involucrados en los programas culturales del New Deal, parecía existir un consenso sobre el uso del Estado para democratizar el arte. Sin embargo, eso no significaba que estuvieran de acuerdo en cómo se llevaría a cabo, o no era del todo claro eso, ¿no? Pues se generaron distintas tensiones al respecto. Bueno, la participación de las hermanas Greenwood en los programas del New Deal se enmarca en estas discusiones sobre los límites del Estado en la producción estética, la libertad del artista y el uso propagandístico del arte para promover los programas del New Deal y la figura del presidente Roosevelt. Las entrevistas realizadas a las hermanas Greenwood, que están resguardadas en el Archives of American Art, permiten rastrear precisamente el proceso por el cual estas artistas se lograron involucrar en los proyectos culturales del New Deal. En primera instancia, las hermanas trabajaron para el Treasury Relief Art Project, en donde Grace pintó Shipbuilding, mientras que Marion realizó Camden Industries, ambos trabajos en el astillero de Camden de Nueva Jersey. Luego, en 1939, fueron invitadas por The Treasury Section of Fine Arts para realizar pinturas de caballetes de grandes dimensiones, que es interesante, no son murales tal cual, pero son caballetes de muy grandes dimensiones para decorar las oficinas de correos, que fue una práctica muy habitual en los programas del New Deal. Marion pintó The History of Tennessee, que es la obra que vemos acá, y también The Partnership Between Man and Nature en Crossville, Tennessee. Esta obra particularmente muestra una tendencia a la reivindicación de la familia campesina blanca de Estados Unidos al estilo del American Way of Life. Como en muchas otras pinturas financiadas por los programas del New Deal, esta promueve el enaltecimiento del trabajo y del esfuerzo, valores compatibles con el espíritu del capitalismo. Sin embargo, no deja de ser inquietante la expresión afligida en los rostros, las cabezas agachadas, las miradas al suelo. Contrasta, por ejemplo, con Great Pickers, una pintura de Lew Keller que también se hizo en el marco de los programas del New Deal en California, donde se retrata entusiastas recolectores de uva en los campos de California. Ya para ir finalizando, Grace también pintó otras obras como Communication of Progress, un lienzo en la oficina de correos de Lexington en Kentucky, y también Grove of Medicine para el Hospital Bellon en Nueva York. Y bueno, para ir finalizando, propondré tres
digamos, 3 líneas posibles para profundizar en el estudio de las hermanas Greenwood y, de manera más general, en la magnitud, digamos, o la complejidad del movimiento muralista en México. El primero radica en la esencia de este coloquio, que está dedicado a las muralistas. Cuando en una entrevista le preguntan a Grace si recuerda cuánto le pagaban por los trabajos que hacía en México, ella expresó: la paga no parecía molestarnos mucho, porque las dos estábamos muy felices y trabajando, y la paga era la de un trabajador ordinario. Y yo recuerdo, éramos las 2 únicas mujeres en este gran patio, donde íbamos a recoger nuestra bolsa de pesos, y todos los peones y obreros de México se reían de nosotras, porque estábamos en pantalones. Y recogíamos nuestra bolsita de pesos en este gran patio y hacíamos fila con todos los trabajadores mientras se reían de nosotras y pensaban que éramos tan pobres que no teníamos dinero para faldas. La imagen misma de una mujer arriba del andamio, transgrediendo los códigos de indumentaria, usando pantalones u overoles, es esencial para entender que al interior del movimiento muralista mexicano se estaban librando tensiones sociales y culturales que van más allá del propio discurso visual. En su fabulosa obra, Historia Política del Pantalón, que la recomiendo mucho, Christine Barth señala que la ciclomanía, es decir, el proceso de democratización del uso de la bicicleta, motivó a que un número más amplio de mujeres usaran pantalón, pues facilitaba el paseo. Sería oportuno señalar que en México las muralistas acuden al uso del pantalón no solo como una solución práctica a los problemas que implicaría subir al andamio con largos vestidos, sino también se trata de una pugna por los espacios antes reconocidos como exclusivamente masculinos. Como segundo punto, ya para terminar, recalcar la importancia de carácter regional de las obras murales, ¿no? Vimos que hubo obras murales en Taxco, hubo obras murales en Morelia. En otras mesas anteriores se han destacado otros murales, digamos, fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y como tercer punto, el carácter paralelamente internacional o transnacional del muralismo mexicano, ¿no? Es decir, hay una serie de correspondencia, de intercambios, de influencias entre los artistas de México con Estados Unidos y Europa principalmente, que nos dan muestra del carácter transnacional del muralismo mexicano. Bueno, lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Muy interesante también. Ya platicaremos al final para seguir con nuestra siguiente ponente. Se trata de Claudia Iranja Soapango. Ella nos va a presentar Mujeres pintando y rompiendo muros, las muralistas colaboradoras de Diego Rivera. En su semblanza curricular, bueno, ella es nacida en la Ciudad de México, es licenciada en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó la maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura en la Universidad Intercontinental. Labora en el CITRU desde 2013, es responsable de procesos de preservación, catalogación y consulta especializada principalmente. Tiene a su cargo los fondos Ludwig Margules y la Carpa en México. Sus líneas de investigación son muralismo, teatro, documentación artística, documentación teatral, literatura gris. Es profesora adjunta de la Maestría de Investigación Teatral del CITRU, brinda clases a los estudiantes de nivel licenciatura que visitan el CITRU sobre este centro de investigación y su acervo, acerca de los recursos documentales en líneas relativos al teatro y en particular acerca de las bitácoras de los ensayos del Fondo Ludwig Margulis. Ha dictado ponencias en México, Argentina, Colombia y publicado artículos en revistas como Discurso Visual y Diacronías, entre otras. Bueno, pues adelante, Claudia, gracias. Muchas gracias, Ariadna. Buenas tardes. Muchísimas gracias al CENIDIAP, a la maestra Guillermina Guadarrama, por permitirme presentar mi investigación en este coloquio. En la historia del arte en México hay mujeres que pintaron muros y paradójicamente al mismo tiempo rompieron otros muros. Las artistas que intervinieron como colaboradoras en la obra mural de Diego Rivera fueron creadoras con afán de aprender y de desarrollarse en una vertiente de las artes plásticas que, debido a la visión patriarcal, monumentalidad y dificultad en su ejecución, se consideraba exclusiva de los hombres. Estas rompieron las barreras ideológicas, demostrando que podían ser muralistas y subirse a los andamios. Si de inicio los colaboradores en este quehacer pictórico que lleva la firma de un reconocido artista quedan en un plano secundario,
En este caso, las mujeres muralistas que apoyaron la labor titánica del pintor guanajuatense han sido poco reconocidas, silenciadas y escasamente documentadas, siendo artistas de gran calidad en su obra individual. Son mujeres que quebraron paradigmas, cuestionaron el canon establecido, se formaron con la experiencia del pintor en cuanto a arte y técnica para inmiscuirse, estudiar y ejecutar obra mural. Las muralistas pertenecieron a una gran diversidad de países, no solamente fueron mexicanas, o mejor dicho, la mayoría fueron extranjeras. Es otro fenómeno que se presenta en este tópico, el deseo de saber e involucrarse con el muralismo por parte de mujeres de diversas nacionalidades, las cuales se aventuraron en la travesía de llegar a México, cuna de este movimiento en el siglo XX. Podemos analizar lo escrito y lo silenciado sobre estas muralistas, y dentro de lo documentado, la forma en la que en ocasiones es abordada su trayectoria artística, esto es, de manera subordinada al poder masculino. Algunas de estas pintoras son mencionadas porque se les atribuyó un romance con Diego Rivera, o a través de su relación sentimental con otro artista destacado. Por lo que hay que ir más allá de este prejuicio para investigarlas por su trabajo artístico y no por su vida íntima, que dejen de ser la amante de o la esposa de para ser reconocidas como artistas por su obra. En este sentido, como lo asevera Griselda Pollock, cito, el sentido político de una historia feminista del arte debe ser cambiar el presente mediante la forma en que representamos el pasado. Fin de la cita. Pero ¿quiénes fueron estas pintoras a las que nos referimos? En primer lugar, la primera mujer colaboradora de Diego Rivera es Joan Robinson, artista norteamericana, nació en 1910. Sus estudios artísticos los realizó en California y Filadelfia. Fue parte del equipo en los murales del Palacio Nacional y colaboró en los vitrales de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. También fue ilustradora, fotógrafa y escribió una autobiografía epistolar en 1946, Un muro para pintar, en la que narra su experiencia en el muralismo mexicano. Murió en 1869. Soma Day, pintora estadounidense, nació en 1909 y falleció en el año 2000. Junto con Robinson intervino en los murales de Palacio Nacional. Escasamente documentada, la información que pude encontrar acerca de ella fue a través de su esposo, el muralista Jean Charlotte. Su verdadero nombre era Dorothy Day, vino a México y en Estados Unidos se casó con Charlotte en 1939 y se fueron a vivir a Hawái. Maxine Albro, muralista estadounidense, nació en 1893 y falleció en 1966. Estudió en California y París, trabajó en los murales de Palacio Nacional, al parecer también fue ayudante en los murales de San Francisco. Estudió con Pablo Higgins y al regresar a su país realizó obra mural en California. Algunas fueron lamentablemente destruidas. Plasmó su pintura en los muros de la Torre Coit en San Francisco, en casas particulares, en colegios y hoteles, entre otros lugares. Lucien Bloch, creadora estadounidense, nació en Suiza en 1909, fue diseñadora, escultora y fotógrafa. Ayudó en los murales ejecutados en Estados Unidos, Alegoría de California, en el del Instituto de Artes de Detroit, en el del Rockefeller Center y en Retrato de Norteamérica en el New Worker School. Cabe señalar que fotografió el mural destruido del Rockefeller Center. Gracias a ello conocemos algunas imágenes del mismo. Ejecutó obra mural en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Murió en 1999. Fanny Rabel, pintora nacida en Polonia en 1922, nacionalizada mexicana, estudió en la Esmeralda, formó parte de los Fridos y en este grupo se inició en la pintura mural. Posteriormente participó en los murales México prehispánico y colonial de Palacio Nacional. Desarrolló obra mural con su firma, tuvo una destacada carrera artística hasta su fallecimiento en 2008. Louise Nevelson, artista norteamericana de origen ucraniano, nació en Kiev en 1900, en 1905 se trasladó junto a su familia a Estados Unidos, realizó estudios de pintura, dibujo, de voz e histrionismo. En 1932 fue asistente en el mural Retrato de Norteamérica. Posteriormente tuvo una destacada trayectoria como artística, sobre todo como escultora.
Ha tenido grandes exposiciones retrospectivas y libros publicados sobre su quehacer artístico. Falleció en 1988. Emmylou Packard, creadora norteamericana, nació en 1914, estudió arte en California, mantuvo una amistad e inclusive vivió una temporada con el matrimonio Kahlo Rivera. Colaboró en el mural Unidad Panamericana para la Exposición Internacional Golden Gate. Este mural, el cual fue colocado posteriormente en el City College de San Francisco. Expuso su obra y efectuó murales en Estados Unidos. Trabajó con mosaico en ellos. Murió en 1998. Thelma Beatrice Johnson Street, pintora, educadora y bailarina estadounidense de origen afroamericano. Nació en 1912 y falleció en 1959. Una de sus pinturas fue adquirida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1942, sentando el precedente de ser la primera mujer de su ascendencia que forma parte de la colección permanente de este museo. Colaboró en el mural Unidad Panamericana, ejecutó murales en su país. En su pintura puso de manifiesto la discriminación. Por ello, fue amenazada por el Ku Klux Klan. Mona Hoffman, artista norteamericana, nació en 1910 y falleció en 1971. Trabajó en la obra Unidad Panamericana y, de acuerdo con Will Maynes, también fue asistente en el mural del Palacio de Bellas Artes, El hombre controlador del universo. Irene de Bohus, pintora estadounidense de ascendencia húngara, nació en 1913 y falleció en la Ciudad de México en 1990. Intervino en el mural Unidad Panamericana, expuso su obra en la Ciudad de México en 1953 en la Galería de Arte Contemporáneo. Es poca la información que encontré de esta autora. Lo que pude localizar, en su mayoría, se debe a la relación romántica que sostuvo con Rivera. Aunado a esto, el poco favorecedor retrato que le hizo Frida Kahlo. Mine Okubo, artista y escritora norteamericana de ascendencia japonesa. Nació en 1912 y falleció en 2001. Estudió en California y Europa. Formó parte del equipo del mural Unidad Panamericana. Plasmó sus murales en Estados Unidos. Fue profesora de arte y ejerció toda su vida la carrera artística. Debido a su origen japonés, fue ingresada a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, experiencia que expresó en dibujos, mismos que se publicaron en su libro Citizen 13660. Edna Wolf Henner, creadora norteamericana, nació en 1907 y falleció en 2001. Estudió en el Instituto de Arte de Chicago, fue colaboradora en el mural Unidad Panamericana. Además, se le conoce como Edna Mashgan, el cual fue su nombre de casada, o como Edna Wolf Mashgan. Yuna McCain Wilkinson, pintora estadounidense, nació en 1913 y falleció en 2013. Estudió en California, ayudó en el mural Unidad Panamericana. Elie de Vescovi, también nombrada Bettina Whitman, nació en Italia en 1910 y falleció en 1998. Trabajó en el mural Unidad Panamericana y también Will Maynes afirma que intervino en el hombre controlador del universo en el Palacio de Bellas Artes. Realizó murales en el sur de California. Rina Lazo, muralista guatemalteca, nacionalizada mexicana. Nació en 1923 y falleció en la Ciudad de México en 2019. Fue becada para estudiar en México en La Esmeralda en 1946. Es considerada una de las principales y más queridas colaboradoras de Diego Rivera. Trabajó en los murales Sueño de una tarde dominical en la Alameda, El agua, el origen de la vida, Gloriosa Victoria, y en los del Estadio Olímpico de CU y del Hospital La Raza. Elaboró obra mural, siendo una destacada artista durante toda su vida. Fue encarcelada durante el movimiento estudiantil de 1968 y recibió la amenaza de la deportación. En ese momento la auxilió Ruth Rivera. Mari Martín, pintora y grabadora. María Luisa Martín nació en España en 1927. En 1939 arribó a nuestra nación. Vivió en México a partir de entonces y falleció en 1982. Estudió en La Esmeralda, fue parte del taller de la gráfica popular y ejerció la docencia. A lo largo de su existencia desarrolló su carrera artística. Colaboró como ayudante en los murales del Estadio Olímpico de CU y del Teatro de los Insurgentes. Ana Teresa Ordiales Fierro, conocida como Ana Teresa Fierro,
Fue una artista mexicana, nació en 1926, estudió en Esmeralda y en París, en donde se especializó en cerámica y esmalte. Participó en los murales del Teatro de los Insurgentes y del Hospital La Raza. También fue ayudante de Pedro Coronel. Continuó con su carrera artística hasta su fallecimiento, dando clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Pintó un mural en 1963 en el Museo Nacional de Antropología e Historia y falleció en 2004. Citlali Nicolette Ruy Dupuy. Nació en Francia en 1931. En su país estudió pintura y artes decorativas. Trabajó en los murales del Teatro de los Insurgentes, del Hospital La Raza. Colaboró en las reproducciones de los murales de Bonampak en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Expuso su obra en México y en Europa. Mercedes Quevedo Bazán, pintora y grabadora, nació en Estados Unidos en 1914, fue maestra en las escuelas de Limba durante 25 años, trabajó en el mural del Teatro de los Insurgentes y siguió a lo largo de su existencia su trayectoria artística. Falleció en 2001 en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Estela Treviño, artista que colaboró en el Teatro de los Insurgentes. Antes de trabajar con el muralista, fue ayudante de escenografía en el Limba. Posteriormente se retiró del trabajo artístico. Violeta Bonilla, muralista salvadoreña, nació en 1924. En 1950 llegó a México, estudió en la Academia de San Carlos, en la Esmeralda y en el Instituto Politécnico Nacional. Fue discípula de Juan O'Gorman y formó parte del equipo de trabajo en los murales del Hospital La Raza, del Estadio Olímpico de Seúl y del Teatro de los Insurgentes. Regresó a su país, donde realizó obra mural. Posteriormente retornó a México en la década de los 80, impartió clases en la Esmeralda. En los 90 regresó a El Salvador, donde falleció en 1999. De Dora Beatriz Prat, que colaboró en el mural del Teatro de los Insurgentes, Graciela Ramírez, mosaiquista, y Huguet, que intervinieron en el mural del Hospital La Raza, hasta el momento no he obtenido información acerca de ellas. Mentor de las muralistas. La mayoría de las ayudantes de este creador fueron norteamericanas, fenómeno atribuible a que fuera de México, Estados Unidos es la segunda nación en donde se encuentra la mayor cantidad de sus murales. Pero, ¿cómo podemos interpretar el que las muralistas de varios países, incluyendo el nuestro, buscaran a Diego Rivera para ser sus colaboradoras y convertirse en sus alumnas? El movimiento muralista mexicano alcanzó fama y reconocimiento mundial. Esto llevó a que artistas de todo el mundo vinieran a nuestro país para aprender las técnicas de la obra mural. Los muralistas mexicanos, y específicamente Rivera, tenían ganada una autoridad como pintores de esta especialidad artística. Pero ¿a qué autoridad me refiero? No a aquella que es impuesta, a la que se tiene que someter la gente, sino a la que Gadamer afirma que es la adquirida a través del respeto, del trabajo y de la admiración, la cual es un atributo, como les dice el filósofo alemán. Cito: la autoridad de las personas tiene su fundamento último en un acto de reconocimiento y de conocimiento. Se reconoce que el otro está por encima de uno en juicio y perspectiva y que en consecuencia su juicio es preferente o tiene primacía respecto al propio. La autoridad no se otorga, sino que se adquiere y tiene que ser adquirida si se quiere apelar a ella. Fin de la cita. Rivera alcanzó su autoridad a través de sus conocimientos sobre el muralismo, aunado al reconocimiento que tuvo de la comunidad artística, de los críticos y del público en general. De esta manera, considero que el acercamiento de las muralistas para colaborar en su obra y para adquirir ese conocimiento y a su vez transformarlo e interpretarlo de acuerdo con la ideología, estética y sensibilidad artística de cada una de estas mujeres artistas, se dio a través de dicha autoridad. Por otra parte, es relevante señalar su postura sobre las mujeres en el muralismo. El pintor fue entrevistado para la revista Hoy por la periodista Rosa Castro, la cual tituló al artículo «Diego lleva el secreto de la pintura mural al dominio de las mujeres». En el diálogo se hace énfasis en que de 17 colaboradores, 7 son mujeres, y que éstas en dicho trabajo se enfrentaron a peligros junto con jornadas agotadoras
y sufrieron las inclemencias del clima, siempre estando a la par de los ayudantes hombres. Hablan sobre el mural del Teatro de los Insurgentes en este artículo. En esta conversación, el artista manifiesta que ve a sus ayudantes no como discípulos, sino como colaboradores. Asegura que mujeres y hombres son igualmente eficientes, además que, al intervenir las pintoras, complementan con su sensibilidad la rudeza masculina. El pintor pugna por la igualdad de derechos y la reivindicación de las mujeres para mantener, cito, un ritmo de equilibrio biológico y social en sus creaciones en artes. Fin de la cita. Dos murales irruptivos. Al analizar las intervenciones de las muralistas en la obra riveriana, me percaté que los dos murales con mayor participación femenina son, en primer lugar, Unidad Panamericana en 1940, en el que 8 muralistas trabajaron en la creación de estos frescos que realizó en San Francisco. Y en segundo lugar, Historia del Teatro en México, en el Teatro de los Insurgentes, elaborado en 1953, en el cual 7 artistas mujeres colaboraron, por lo que los podemos considerar como murales incluyentes, que marcaron un precedente en la obra del creador guanajuatense, desde la perspectiva del posicionamiento de las pintoras en la construcción de este arte monumental. Con base en Foucault podemos detectar en estos murales una ruptura, una discontinuidad, esa irrupción de los acontecimientos en la obra de Rivera que dio pie para que con el paso de los años las mujeres muralistas se posicionaran en el mundo del arte y se introdujeran con toda su fuerza como creadoras artísticas. Cassirer señala que no podemos hablar del arte como algo extrahumano o sobrehumano. Estas son ya mis conclusiones. Cassirer señala que, cito, no podemos hablar del arte como algo extrahumano o sobrehumano sin perder de vista uno de sus rasgos fundamentales, a saber, su poder constructivo en la estructuración de nuestro universo humano. Fin de la cita. Por lo tanto, no debemos excluir al género femenino en este poder constructivo del universo humano, el cual está constituido por la participación de las mujeres y los hombres, aunque las mujeres artistas y específicamente las muralistas han quedado poco visibilizadas y escasamente documentadas en su papel, en su poder constructivo y en su relevancia artística. Y es hasta estos años, después de un siglo de muralismo mexicano, que volteamos a verlas. Griselda Pollock sugiere que, cito, que no pensemos más en una historia feminista del arte, sino en una intervención feminista en la historia del arte. Fin de la cita. Por lo que la intervención feminista en el movimiento muralista mexicano, en lo que a la obra de Rivera se refiere, se dio desde la década de su surgimiento, a fines de los años 20 de la centuria anterior, con la incursión de John Robinson, Soma Day y Maxine Albro en los murales de Palacio Nacional. Desde ese momento, las mujeres no se han bajado de los andamios, a pesar de la escasez de muros para ellas y del mutismo sobre su trabajo, relevancia y trayectoria, que hasta hace poco se les había impuesto. Cabe destacar que estas mujeres deben ser visibilizadas tanto en su arte como en sus vidas, las cuales son ejemplo de lucha y de supervivencia. Son creadoras que supieron que tenían en su pincel el poder de la expresión tanto artística como social. Sin la investigación y difusión del trabajo de estas muralistas, la historia del arte en México y en el mundo queda inconclusa. Cabe señalar que no son pocas las pioneras del muralismo. Haciendo un recuento del tema que me compete, tengo registradas hasta el momento 24 pintoras, lo cual nos brinda un panorama favorecedor para seguir investigando a estas artistas que abrieron caminos en donde parecía que el acceso era impenetrable. Gracias. Claudia, muchas gracias. Súper interesante recorrido que hiciste también por todo el trabajo de estas mujeres. Vamos a pasar a nuestra última ponencia y para dar también tiempo a preguntas, porque no sé ustedes, pero yo tengo algunas. Voy a presentar a Mauricio Ramírez Sánchez con su ponencia Presencia de Elvira Gascón en el muralismo mexicano. Él es doctor y maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Actualmente se encuentra suscrito a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales bajo las líneas de investigación de arte y diseño en la primera mitad del siglo XX, muralismo mexicano, caricatura política y exilio español, temáticas sobre las que se enfoca sus diversas publicaciones. Bueno, pues adelante, Mauricio. Gracias, agradezco la presentación y agradezco principalmente el que se aceptara esta ponencia para presentarse aquí. Un agradecimiento para Guillermina. Y bueno, empiezo para no tardarme demasiado. A 100 años de iniciado el movimiento muralista mexicano, puede decirse que hay historias que no se conocen lo suficiente e incluso hay otras que apenas se están creando y que en algún momento tendrán que contarse. Dentro de las primeras está el caso de Elvira Gascón, quien es recordada por la importancia que alcanzó en el terreno de la ilustración, pero raramente se aborda su incursión en el muralismo. Elvira Gascón forma parte de los artistas que se establecieron en México después de la derrota de la República Española en 1939. El proceso de avecinarse no fue sencillo, en especial si se considera que a pesar de que Gascón había estudiado en la Academia de San Fernando, esta es una imagen durante la academia, donde se puede ver que incluso el número de mujeres es muy reducido en lo que se comparaba con México, pronto se dio cuenta que no eran recibidos con los brazos abiertos. A ello debe sumarse que a pesar de su formación, no contaba con la trayectoria de Antonio Rodríguez Luna, Enrique Climen, Arturo Souto, José Moreno Villa, José Renau o su propio esposo Roberto Fernández Balbuena. Puede decirse que en Elvira Gascón vamos a encontrar a una mujer que tiene que luchar por un lugar en el terreno de la plástica. Ello no fue una labor sencilla si se considera que tuvo que hacerlo en un país en el que acaba de establecerse, pero también ante sus propios compatriotas. El camino para alcanzar el reconocimiento como artista no fue rápido. Entre sus primeros trabajos estuvo el de profesora de dibujo en la Academia Hispano-Mexicana y en el Instituto Luis Vives. A ello se sumaría su participación como ilustradora del Fondo de Cultura Económica y con el paso de los años ganó presencia en la Revista Mexicana de Cultura, suplemento del Nacional, y México en la Cultura, suplemento de Novedades. Los años dedicados a esta actividad le acarrean un éxito y reconocimiento que le permiten incursionar en otras actividades artísticas como el cuadro de caballete, el esmalte y también el muralismo. En su trabajo como ilustradora, se le reconoció como helenista por la admiración que sintió por esta cultura, lo que se reflejó en su trabajo. De igual manera, a lo largo de los años desarrolló un estilo propio que se distinguió por la simplificación de la línea, de la que ella misma declaró: si va a dibujar una mano y la logra con 2 líneas, ¿para qué quiere más y más? Desconfía del señor que para dibujar va haciendo pasto. Una serie de rayitas, quien hace eso es porque va a corregir. No, haga una sola línea y si la acierta, dibuje. Y si se estrella, pues dedíquese a tejer. Y en efecto, la importancia que concede a la línea, como este ejemplo que vemos, la lleva a ser reconocida por críticos de arte y poetas, los que incluso van a ser ellos los que exclusivamente le van a pedir que ilustre sus trabajos, ¿no? El prestigio que alcanzó en el dibujo le permitió buscar otros espacios de expresión, como el muralismo. Cabe decir que Elvira Gascón ya tenía información sobre el muralismo mexicano desde su formación en España. De hecho, llegó a señalar que este se estudiaba tanto de manera teórica como práctica. Sobre la cuestión teórica recordó: en la Escuela de San Fernando, en Madrid, se estudiaba en Historia del Arte, la pintura mexicana como la más importante del continente. Y Orozco era considerado el mejor de los pintores mexicanos, y sin poder ocultar su admiración por José Clemente Orozco, agregó: el más importante de todos era por supuesto Orozco. Yo siempre me he peleado con todo el mundo. ¿Por qué hacen triángulos con los 3 grandes? Dejen fuera a Orozco, como una estrella aparte. Pueden hacer toda clase de polígonos con los demás, pero a Orozco no lo mezclen. Esta admiración que señala Elvira Gascón fue compartida por otros exiliados. Si bien llegó a conocer la existencia del muralismo, no lo practicó en suelo español, pues para el momento en que pasó por la academia, el profesor encargado del curso había muerto. Por tanto, los conocimientos que adquirió sobre la realización de murales lo hizo en México, de lo que recordó: las técnicas que empleó las he aprendido en México, lo mejor es la práctica. En realidad debería de haber tomado un curso, pero por mis ocupaciones no pude. Preferí yo misma descubrir sus secretos a fuerza de experiencia y de tirar paredes al suelo. De esta manera, en el terreno del muralismo puede considerarse a Elvira Gascón como autodidacta, aunque puede decirse que su preocupación de fondo fue la perduración de sus obras.
Por lo menos ellos se perciben las técnicas que logró dominar de las que comentó. El fresco es la señora de ellas, la más antigua, la más noble, la más prestigiada. El temple es propio de motivos delicados, se usa solamente en interiores. La vinelita es resistente, resistente hasta lo increíble. Su acercamiento al muralismo no solo se limitó a indagar y ejecutar las diversas técnicas, pues incluso llegó a desarrollar un procedimiento que consistió en lo siguiente. Rebajando el muro unos 4 centímetros, se extiende una capa de confitillo y cemento de 1.5 centímetros, encima otra de arena y cemento, y por último, una más de mármol molido, en la que se lleva a cabo la labor artística. Elvira traza las líneas de sus figuras mediante una punta metálica en el material fresco. Se conjuntará al cabo de unas 4 horas, por lo que debe actuar tan diestra como rápidamente. Ya seco, viene la lenta y fatigosa tarea del pulido, que fue lo que ella llamó como el concreto teñido. El descubrimiento de esta técnica va ligado al desarrollo de sus primeros murales, en los que se preocupó por su perdurabilidad. Si bien sus obras en este campo no van a ser numerosas, pues solo se conoce que realizó en 1956 Epifanía para la Iglesia de la Medalla Milagrosa, en 1961 Estampida de caballos y guarida de tigres para dependencias del ISSSTE, y en su domicilio realiza gatos y grupas de caballos en 1962. En 1964 San Antonio, en la Iglesia de San Antonio de las Huertas, en 1968 la Sagrada Familia y en el Convento de los Padres Josefinos, y en los 80 ejecuta una serie de murales en Songolica, Veracruz. Puede decirse que a pesar de que las obras de Elvira Gascón se alejan del muralismo combativo y contestatario, estos no escaparon a la destrucción y la mayoría de ellos han desaparecido. El primer mural, Epifanía, este es un boceto, lo realizó en la Iglesia de la Medalla Milagrosa, de la que el arquitecto encargado fue el también exiliado español Félix Candela, lo que posiblemente influyó para que Elvira fuera invitada a participar. A través de los bocetos que Elvira Gascón conservó, puede determinarse, esta sería la versión final, que la versión final consistió en una Virgen de Guadalupe elevándose y a su alrededor ángeles, algunos en actitud de veneración y otros tocando un instrumento. En los que se encuentran de pie, flanqueando a la Virgen, estuvo la causa de su destrucción, pues sin poder precisar en qué año, el sacerdote encargado de la iglesia consideró profano que se le vieran las piernas, lo que el artista dejó sentado en los bocetos. O sea, el que enseñara las piernas a los ángeles fue la causa de la destrucción. Las obras que realizó para las dependencias del ISSSTE, de las que este es un boceto, no corrieron con mejor suerte. De estas tampoco puede establecerse la fecha exacta de su desaparición, aunque puede señalarse que los murales se encontraban al aire libre, y los motivos de estos eran animales, lo que posiblemente se debió a que fueran realizados en guarderías, una de las cuales sigue existiendo. En cuanto a las obras que se encontraban en su domicilio, ¿serían estas? Tampoco han sobrevivido, pero puede decirse que tanto estas como Epifanía y los de las dependencias del ISSSTE correspondieron a un periodo de aprendizaje y búsqueda de una técnica con la que Elvira Gascón se sintiera segura. Importante resultó que entre estos años también realizó una exposición en el Instituto Francés de América Latina, con este tipo de murales, que estuvo integrada por pequeños murales que llamaron la atención. De hecho, estos murales han empezado a aparecer algunos en colecciones privadas. De los críticos reconociendo a Elvira ya no solo como una ilustradora consumada, sino también como muralista. Entre las diferentes opiniones que se vertieron en la prensa, destaca la de Margarita Nelken, que llamó la atención desde Excelsior sobre la labor de Elvira, pues estableció una diferencia con aquellos lienzos de grandes dimensiones destinados a cubrir muros, pero que en el sentido estricto de la palabra no podían considerarse murales. En cambio, cito, los murales de Elvira lo son de veras, grandes paneles pintados al fresco, sobre yeso y mármol, de cemento revestido de vinilita, pintados al temple, sobre granito, barnizados con cera, algunos con preparaciones especiales para resistir a la intemperie. Lleva largos años dedicada a estas búsquedas en técnicas específicamente muralistas, y es de los pocos pintores que hoy en día las dominan en absoluto. Es decir, en esta exposición, Elvira se destacó como una muralista consumada que domina diferentes técnicas. La exposición también fue importante porque a partir de ella se invitó a Elvira Gascón a realizar los murales dedicados a San Antonio en la iglesia de San Antonio de las Huertas, de la que fueron arquitectos los también exiliados Félix Candela y Enrique de la Mora. Este mural atrajo nuevamente la atención de la prensa, destacando que fue realizado con la técnica del concreto teñido, que como se mencionó había sido inventado por Elvira.
En San Antonio de las Huertas realizó 6 figuras de más de 6 metros de altura con escenas de la vida de San Antonio. La historia comienza con la figura que se encuentra a la derecha del presbiterio, que representa al santo joven antes de entrar a la orden franciscana. Le sigue un San Antonio en el retiro del Monte Paulo y finaliza en la sección con San Antonio y el Niño Dios. La historia continúa a la izquierda de la puerta, con el santo ya como doctor evangélico, le sigue un San Antonio orando y termina la historia con el cadáver de San Antonio, con hábito, descalzo y un crucifijo sobre el pecho. Debajo de cada figura, que es lo que se nota por aquí, bueno, abajo del santo, son este tipo de elementos. Debajo de cada figura aparecen tableros a manera de friso, en lo que se complementa el pasaje a que está aludiendo cada San Antonio. En la base de cada uno de los cuadros, Elvira escribió una estrofa de un corrido que ella compuso. La primera dice: pido a la gente permiso, pido luz a mi memoria para cantar el corrido de San Antonio y su historia. La forma en que Elvira Gascón dispuso las escenas y articuló la historia aluden a su formación europea, pues recuerdan las obras del Giotto y de Piero de la Francesca. Puede decirse que la decoración de esta iglesia le concede un lugar dentro del muralismo, pues en las entrevistas que le realizaron fue constante la referencia a este mural. Lo mismo ocurre con el concreto teñido, que aparece ligado a San Antonio de las Huertas. Cabe decir que después de esta obra, realizó con la misma técnica la Sagrada Familia, que es esta, en la iglesia de los Padres Josefinos, pero no tuvo las mismas dimensiones ni el mismo impacto en la prensa. A pesar del éxito que le representó la decoración de la iglesia de San Antonio su obra muralista de grandes espacios no tuvo continuidad, llegando a señalar que se debía más a su calidad de mujer que de artista. Y cito: los señores se ponen ardidos cuando ven que se les iguala. Cuando son cosas pequeñas, un dibujo, un cuadro, bueno, pero cuando he pintado murales inmensos, he notado en mis compañeros pintores unas sonrisitas, pero de lo más amargas. Sí, se fastidian. ¿Cómo es posible que una mujer se trepe a los andamios, a los tendíos? ¿Y por qué no? A partir de la Sagrada Familia, Elvira Gascón pareció alejarse del muralismo y centrarse en la pintura de caballete y el dibujo, pero ello no fue así, pues realizó una obra más de la que solo llegó a decir: el México de las élites, del Distrito Federal y de los gobernantes no es este país. Pinté una serie de murales en un convento del siglo XVI en Songolica, municipio de Veracruz. Me sentí activa y pasé varios años yendo y viniendo del convento. Relata. Cabe decir que en Songolica sí existe un templo que data del siglo XVI, pero no es donde se encuentran los murales de Elvira. Estos se ubican en la parroquia de San Francisco, que es esta, cuya edificación corresponde al siglo XVIII. En 1980 estaba a cargo del sacerdote Félix Vázquez, quien había conocido al artista en la Ciudad de México. Entre este y el artista acordaron la realización de 8 murales, uno por año. Elvira se comprometió a no cobrar ni un centavo por su trabajo. Por su parte, el sacerdote tenía que proporcionarle el material, alojamiento durante las temporadas que pasaba en la población, alimentos, trasladar al artista de su domicilio a Songolica y viceversa, y cerrar la iglesia cuando la pintora se encontraba trabajando. Cada mural, son más o menos esto, mide 3.20 por 2.10 y se encuentran divididos en 2 secciones: tradiciones de la Sierra Veracruzana y pasajes de la vida de Cristo. La técnica bajo la que fueron realizados fue el fresco directo sobre muro. A cada panel se le colocó un marco de madera, que ahí se alcanza a ver, que a primera vista hace pensar en un cuadro, aunque también recuerda algunos murales realizados durante la época colonial. En esta última obra, Elvira retomó un tema que había ocupado su mente durante los años 70. Este era realizar un Cristo muerto a partir de un modelo real, pues afirmaba: si yo hubiera estado en Suecia, hubiera pintado un Cristo güero, envoltura humana en güero, pero en México quería yo un indígena, no un mestizo, no un criollo, por supuesto. Y este Cristo que vemos aquí, le facilitaron el cuerpo de un albañil que había caído de un andamio, lo pusieron en esta posición de crucifixión y le dieron determinado tiempo para que hiciera todos los estudios. Por ello se destacó a un Cristo indígena con el estómago colgado, como se puede ver, y el cuello hundido. A los lados se encuentran los ladrones Dimas y Gestas, también crucificados. Al pie de la cruz de Cristo se encuentra una calavera con el nombre del artista. De igual manera, la dedicatoria: para México indígena con amor, México 88. O sea, se pasó 8 años yendo y viniendo a Songolica y el promedio era que realizaba un mural por año.
Elvira dejó esta serie de murales como agradecimiento al pueblo que la había recibido, en el que desarrolló toda su obra, pero que al mismo tiempo no había hecho justicia a los grupos indígenas. Finalmente, puede decirse que la incorporación de Elvira Gascón al muralismo no fue un proceso sencillo, especialmente por haberlo aprendido de manera autodidacta. Ello la llevó a experimentar con diversas técnicas, buscando que sus obras perduraran. Cabe decir que en sus murales no se despojó de lo que había caracterizado su trabajo. Por ello es posible apreciar que en esto le concede una gran importancia al aspecto de la línea. Y eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Te faltó tiempo, no es cierto, todavía te sobraba algo de tiempo, pero muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, hay varias también en YouTube. Me gustaría hacer 2 preguntas nada más, muy rápidas, porque bueno, me gustan mucho las aportaciones que han planteado en la mesa, y para Mauricio y para Dulce, para Óscar y para Dulce, me gustaría preguntarles si ustedes consideran que las hermanas Greenwood abrieron camino para otras mujeres artistas mexicanas, o si no se pudo consolidar también ahí algún tipo de apertura hacia el trabajo de las mujeres artistas en general. Y sobre las narrativas también en torno al trabajo de las mujeres en el arte, a las 2 investigadoras, a Dulce, a Claudia. También me gustaría preguntarles cuáles creen que son los retos que tiene también la historiografía del arte para pues insertar o para reconocer, ya no tanto homenajear, sino para considerar a las mujeres dentro de la historia del arte, sin hacer también estas comparativas que se han hecho con el trabajo de los hombres, ¿no?, frente al trabajo masculino, que generalmente mucho del trabajo de la historiografía del arte se ha dado de esa manera. Y bueno, también felicitar a Mauricio, porque considero que abre una nueva ruta también de investigación a el trabajo de Elvira, que al menos, bueno, de mi parte no conocía tan a detalle, y que me parece muy interesante también tu aportación. Y si consideras también que, bueno, esta incursión de Elvira ayudó también a las mujeres artistas mexicanas a generar lazos entre ellas, ya sea como gestoras o solamente como artistas. También hay algunos comentarios en YouTube, yo creo que de una vez se los voy a leer para que tome el micrófono quien guste. Para Dulce María y Óscar Antonio, ¿consideran que el apoyo de muralistas mexicanos para las Greenwood es resultado del malinchismo? A María Izquierdo la bloquean y cobijan extranjeras. Y de Pilar Galarzaga, felicidades Claudia, muy interesante tu investigación, aportas luz y visibilidad de mujeres artistas. Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, diría en general que sí, sin duda, las hermanas Greenwood abrieron camino a otras artistas, tanto mexicanas como extranjeras, y aunque no necesariamente hayan tenido, digamos, un contacto directo con otras artistas, me parece que la sola imagen de las hermanas arriba de los andamios en los años 30, principios de los años 30, rompe, digamos, un paradigma, ¿no?, como lo hemos señalado Dulce y yo en las respectivas ponencias, es decir, la imagen de una mujer vestida con pantalones, overoles, arriba del andamio, pintando los murales, es un parteaguas, digamos, en la historia del muralismo, y que, en definitiva, abrirá, digamos, un espacio de pugna, ¿no?, o de tensión por la conquista de estos espacios, que, pues, al menos durante buena parte, bueno, la década de los años 20, pues la mayoría, evidentemente, de las figuras que estaban haciendo murales eran figuras masculinas, ¿no? Sobre la otra pregunta de si es digamos, la llegada de las hermanas Greenwood a México y que se les haya invitado a hacer murales en Morelia y luego en la Ciudad de México, atiende una práctica malinchista, diría que en parte puede que sí,
Pero también me parece que es importante considerar que, como he dicho, en la ponencia había un magnetismo muy fuerte, un magnetismo cultural muy fuerte por parte de, digamos, de la cultura mexicana hacia el exterior, ¿no? Y que, bueno, incluso también podríamos hablar luego de la diplomacia cultural que se desplegó ampliamente sobre todo en el sexenio de Lázaro Cárdenas, ¿no? Para mostrar una imagen culturalmente muy rica de México, y que eso atrajo a muchísimos extranjeros, ¿no? Es decir, las hermanas Greenwood son tan solo un caso de decenas, incluso me atrevo a decir cientos de extranjeros que vinieron en esos años, ¿no? Sobre todo en la década del 1920, 1930 y 1940. Entonces creo que sí podemos considerar que puede tender hacia una cuestión de malinchismo, pero también considerar un contexto más general, ¿no? En ese sentido. Y, perdón, me voy a sumar a una pregunta que hiciste sobre las narrativas de la historia del arte. Yo, digamos, ahí podría aventurarme a decir que, en ese sentido, creo que el diálogo con otro tipo de perspectivas historiográficas es importante, sobre todo si se tiene la intención de ir hacia, digamos, una historia con perspectiva de género, o una historia digamos, una historia feminista de las muralistas, relacionada con la historia social y la historia cultural, ¿no? Que dé cuenta justamente de la pugna que había por la conquista de nuevos espacios, por la transgresión de ciertas normas de indumentaria, ciertas prácticas, ¿no? Que durante mucho tiempo, incluso en el campo del arte mexicano, o en el campo intelectual, cultural mexicano, pues estuvieron, digamos, cooptadas, por así llamarlo, por figuras masculinas, ¿no? Entonces creo que un diálogo intenso entre la historia del arte, la historia social, la historia cultural, podría nutrir muchísimo estas narrativas, ¿no? Bueno, sería eso por ahora. Bueno, en cuanto a tu pregunta de estos retos de la historiografía del arte, yo creo que para empezar hay que documentarlas, sacarlas del anonimato, ¿sí? Analizar su trabajo artístico, como lo decía, y su aportación social. Son mujeres que vivieron en carne propia discriminación, amenazas, reclusión, y que no se quedaron calladas sobre estos abusos. Todo lo contrario, los denunciaron. Y sí, yo estoy a favor de lo que dice Griselda Pollock, de hacer esta intervención feminista, en la historia del arte. Pero, insisto, para empezar, hay que sacarlas de ese anonimato que se les ha impuesto. Gracias, buenas tardes, gracias por sus preguntas. Bueno, si yo consideraría que las hermanas Greenwood llegaron a abrir camino a otras artistas mexicanas, es lo que me he cuestionado más de una ocasión, pero antes de entrar con la parte de las mexicanas, creo que el hecho de que tanto Marion como Grace llegaran a Morelia a formar parte de un proyecto muralístico, un proyecto cultural tan grande que se comenzaba a desarrollar ese momento, no creo que fuera por casualidad que en ese momento llegara Ria Ludins. O sea, tenía contacto con Marion. Yo probablemente, es una hipótesis que tengo, es que se pusieron en contacto y a través de Marion y de Grace es que pudo haber llegado esta Ria Ludins a pintar en Morelia, ¿no? Porque además es la única obra que se tiene de ella. Después de la participación de estas tres estadounidenses, si por ahí alguien tiene otro dato diferente, se los agradecería mucho, localicé a Aurora Reyes, ¿no? Como la primera mujer, por así decirlo, ¿no? Que es autora única, sin colaboración, como fue en el caso de Isabel Villaseñor, ¿no? Con Alfredo Salce, pero es la primera mujer mexicana, sí, de autoría única, de un mural
¿no? que realizó en 1936, ¿no? Y que fue porque se ganó un concurso en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, ¿no? A través de un concurso que hicieron, gana el espacio y pinta el mural. Después de eso vamos a encontrar a las mujeres que van a comenzar a tener una participación más o menos en la segunda mitad, casi terminando la década de los 40, entrando la década de los 50, ¿no? Entonces, creo que pudieron haber abierto camino, no de forma como directa, en el sentido de que llegaron a tener como un contacto entre artista mexicana y estadounidense con Marion O'Grace o con Real Udins, pero sí de una forma indirecta al momento que se pudiera dar a conocer su participación, la parte de la prensa, que la prensa hizo mucha difusión en los trabajos que realizaron, ¿no? Sobre todo en la parte de Morelia, cuando estuvieron también aquí en Ciudad de México, ¿no? Porque además fueron las primeras mujeres que fueron contratadas por el gobierno mexicano para realizar un proyecto de las dimensiones que fue el proyecto del Mercado Abelardo L. Rodríguez. De ahí en fuera, ¿qué registro tenemos? Cuando invitaron a María Izquierdo y le dijeron, no, gracias por participar, pero ¿no tienes experiencia? Ellas tampoco tenían experiencia, ¿no? Y a esto me lleva un poco a relacionarlo con la otra pregunta, si era una cuestión de malinchismo o no. De entrada recordemos que las hermanas Greenwood, pues empezando por Marion, fue acercada pues por un compatriota, ¿no? También estadounidense, que es Pablo Higgins, que es colaborador, no colaborador, aprendió con Diego Rivera y después agarró esta posición, ¿no? Pablo Higgins. Entonces, a partir de ahí es que a ellas se les van a abrir las puertas, ¿no? Para poder acceder a este mundo del muralismo, en donde pues la brocha gorda la llevaba de estandarte la participación masculina, ¿no? De una o de otra forma. Entonces, tiene después contacto, o tienen las hermanas Greenwood contacto con Diego Rivera por el proyecto que tiene en el Mercado Abelardo L. Rodríguez. Entonces, ese proyecto también es a través de Pablo Higgins, y si hay un tipo de contribución o de interés de acercarlas y de que las consideraban y todo, pues en primero yo creo que es por la cuestión del patriotismo, ¿no? De la cuestión de esta parte de identidad y de colaboración. Y por otra parte, pues también lo he pensado que podría llegar a ser un poco de malinchismo en el sentido de cómo son recibidas por la población mexicana, por algunos artistas mexicanos, en donde no las excluyen, sino todo lo contrario, las quieren atraer, ¿no? Como, son las estadounidenses, el gringuito, le decían a Marion en el colegio de San Nicolás, ¿no? Ya está aquí el gringuito con sus pantalones, ¿no? Las querían atraer porque era como la novedad, era como algo inusual, ¿no? Como lo llegó a mencionar hace un momento Óscar en su presentación. Sí, es Óscar, en su presentación, ¿no? De que las encontraban formadas, recogiendo la parte del pago, que solamente aquí en México, en la Ciudad de México, en el mercado les pagaron, y en San Nicolás no les dieron ni un peso. Y el hecho de llamar la atención de que, pues, mira, pobrecitas, no tienen para comprarse vestidos, ¿no? O sea, como que esta parte de llamar la atención también era lo que las pudiese atraer, ¿no? A esta parte de que se interesaran por ella. Y pues bueno, finalmente, en relación respecto a la parte de la historiografía, ¿no? De visibilizar estas mujeres, comparto completamente la opinión con Claudia, que lo primero es, pues, hacerlas visibles, ¿no? Porque cómo podemos trabajar o cómo podemos hablar de algo, pues, que no conocemos o que no está tan visible. Ejemplo de esto es Real Udins, ¿no? Que apenas se va conociendo. Siendo de Morelia, las personas no la conocían. Por azares del destino y de la investigación que estuve haciendo en ese momento, di con ella, y a partir de las fotografías de ese documento de prensa, que creo que es el único que se tiene, ¿no? De ella, fue que logré identificar el espacio donde se encontraba el mural. De ahí en fuera, las autoridades del Museo Regional Michoacano no lo conocían, ¿no? Por ejemplo, en el Colegio de San Nicolás Hidalgo, cuando empecé la investigación, no conocían a Marion, no conocían a Grace, ¿no? Pensaban que ese mural era de Diego Rivera. Entonces, es decir, ¿cómo podemos iniciar un estudio de algo que no se conoce? Y creo que un espacio como este nos permite conocer precisamente la cantidad de mujeres que han tenido una participación tan diversa en el muralismo mexicano, que pueden dar pie para generar estas nuevas investigaciones y que podamos hacerlas visibles y no que queden en el olvido como tanto tiempo ha quedado. Me pasé mucho, perdón, me emocioné. Mauricio, no sé si tengas comentario. Sí, un poco de tiempo que me dejó Dulce. Me uno a esta cuestión que están diciendo de hacer
visible a las mujeres. Por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar Elvira Gascón, la comencé a trabajar realmente porque se me aparecía por todos lados, ¿no? Yo estaba trabajando otros temas y me la encontraba de repente con caricaturas, me la encontraba con dibujos, pero iba apareciendo de diferentes maneras, ¿no? La primera vez que yo encontré a Elvira Gascón solamente firmaba como eje, ¿no? Estos dibujos posteriormente también los que encontraba yo en el Fondo de Cultura Económica, los encontraba en el Novedades, los encontraba en el Nacional, y hasta que en determinado momento me di cuenta de que eran los mismos tipos de dibujo, pero había cambiado la firma. Y yo decía, bueno, ¿por qué cambió la firma, no? Y ya recurrí, fue cuando empecé a hacer esto, que de hecho fue una investigación de doctorado, investigando, que me basé más en otras cuestiones que en el muralismo, por eso ahora abordé un poco más el muralismo. Y lo que encontré es que, por ejemplo, Elvira Gascón, muchos de sus trabajos eran confundidos y se decía que sus trabajos pertenecían a una firma de hombre, ¿no? Cuando firmaba EG. Y fue la razón que yo encontré de por qué había modificado su firma. O sea, firma después como Elvira Gascón, y esto lo descubrí a través de Alfonso Reyes, que le manda una carta a Elvira Gascón, agradeciéndole de parte de un escritor que le dice, mira, lo que me mandaron, ¿no? Y él le relata más o menos. Y Elvira Gascón, muy enojada, le escribe, dice, ningún señor, soy una señora, y mi nombre es tal, ¿no? Y eso es a lo que hacía referencia yo en la ponencia, de que Elvira Gascón se va ganando este lugar. O sea, todos pensaban que los artistas que habían llegado en el exilio, o los que se reconocían principalmente, eran los hombres, ¿no? Incluso cuando yo empecé la investigación sobre Elvira Gascón, me decían, oye, pero ¿por qué no investigas mejor a Rodríguez Luna, no? Que es un pintor más destacado. En ese caso también incluso me dijeron, bueno, ¿por qué no estudias a Renao? Y dice, no, pues es que lo va a estudiar Dulce, ¿no? y así, pero todos así como que dicen, ¿por qué una mujer? O sea, ¿por qué estudiar a Elvira Gascón? Y ya decías yo, bueno, es que hizo esto, trabajó en esto, la reconocieron tantos escritores, tantos poetas le escribieron, o sea, los poetas específicamente escribían a los periódicos y decían, yo quiero que mis trabajos los ilustre Elvira Gascón. Y para que una mujer en ese momento se ganara eso, yo creo que es una labor muy difícil. Y por eso decía yo en la ponencia que ella se tuvo que ganar ese lugar con los mexicanos y con los españoles. ¿Por qué? Porque cuando ella llega a México era una artista desconocida. Ella había terminado su carrera cuando empieza la Guerra Civil Española, se va a trabajar a salvaguardar obra, lógicamente no va a hacer nada de obra, y toda su obra la desarrolla aquí en México. En México, digamos que va a abrir diferentes vertientes, una de ellas va a ser la feminista, va a ser una de las primeras ilustradoras que van a ilustrar las revistas feministas, va a ser una de las pintoras que va a organizar o va a trabajar con diferentes pintoras, o sea, pintoras mexicanas, pintoras de diferentes países, y que empiezan a hacer sus primeras exposiciones de artistas mujeres. Y eso yo creo que es lo novedoso, o lo que no se conoce en ese entonces, o no se conoce todavía muy bien, de Elvira Gascón. Esto es referente a lo que me decía Ariadna, ¿no? O esta cuestión de cuáles fueron las vertientes que fue abriendo Elvira Gascón, e incluso a lo mejor esta es otra vertiente en el muralismo, de que ella fue y pintó en Zongolica porque quiso. O sea, no le pagaron, la paga era que le cerraran la iglesia, porque eso sí le molestaba que estuvieran viéndola, y lo que dicen es que, por ejemplo, cuando llegaba gente, o sea, ella se bajaba del andamio y se ponía a hacer otra cosa, ¿no? Porque no le gustaba que la vieran trabajar. Y bueno, cuando fui a entrevistar a algunas gentes allá en Zongolica, porque esa es otra cuestión, ¿no? Cuando yo dije la primera vez que existían unos murales de Elvira Gascón en Zongolica, dijeron, pues no, o sea, no tenemos ningún dato de eso, ¿no? Y sobre todo las personas que escribían en España, porque decían, no, nosotros tenemos todo documentado lo que hicieron las españolas en México, ¿no? Y pues no, o sea, y fue al único que se le ocurrió ir hasta Zongolica y verificar que realmente existieran o no existieran los murales, ¿no? Y los murales sí existen, o sea, los murales están ahí, ¿no? De hecho, la mayoría de las fotografías que actualmente andan por ahí, pues son las que yo tomé, ¿no? O sea, porque ya después me hablan y me dicen, oye, es que vamos a sacar una publicación de Elvira Gascón, préstanos tus fotos, ¿no? O es que vamos a sacar una exposición en Bellas Artes de todo lo que ilustraron los exiliados españoles en la arquitectura. Y préstanos tus fotos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran trabajos que no se conocían de Elvira Gascón, pero tampoco nadie se ha ido a tomar la molestia de ir nuevamente y sacar otras fotos, ¿no? O sea, siguen siendo las mismas fotos las que andan circulando. Digamos en ese sentido que fue algo relevante de Elvira Gascón, que, por ejemplo, a lo mejor en ese momento ella pudo haber
pedido ya lo que quisiera, porque ya era una pintora reconocida. O sea, ya era de las pintoras valoradas, ¿no? Ya vendía en las mejores galerías. Y sin embargo, ella donó su trabajo y solamente habló de una sola nota he encontrado que habla de esos murales. Y en base a esa nota fue que fui a localizar esos murales en Zongolica. O sea, y los murales todavía están muy bien conservados. La gente los quiere mucho. O sea, la gente los cuida y saben que fue una viejita que fue un día y se le ocurrió pintar. Y es la historia que tienen ellos. O sea, porque cuando fui yo y me mandaron con el cronista del pueblo, y resultó que pues yo sabía más que el cronista del pueblo, ¿no? O sea, sobre la cuestión de Elvira Gascón. Él conocía más sobre la forma en que se habían hecho los murales, las personas que aparecían en los murales, ¿no? Porque fueron modelos del pueblo, ¿no? Es que dice, no, es que en esa es una boda, dice, y están tales personas, ¿no? O sea, pues yo no sé quiénes son tales personas, ¿no? Y yo le hablaba de lo que yo sabía, ¿no? Y dice, es que no sabíamos que fuera esa señora tan famosa. Dice, nosotros nomás sabíamos que era una viejita que vino y pintó. Y porque era amiga del cura del pueblo, ¿no? O sea, pero son de esas cuestiones que a lo mejor no son a veces tan valoradas de las mujeres o de lo que hacen, ¿no? Y que lo hacen sin pedir nada a cambio. O sea, ella no pidió el reconocimiento a cambio de esos murales. Y ahora esos murales andan por Alemania, por Francia y en otros lados, ¿no? Donde se hacen estas cuestiones de las muralistas exiliadas españolas, ¿no? Perdón por el tarro. No, sí, te pasaste también, no, como dulce. Fueron los minutos que me faltaron hace rato. Muchas gracias. No sé si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta, comentario. Adelante, David José Jesús. Pues no me arrepiento de haber venido porque he aprendido, no se imaginan cuánto. Con esta situación de que las mujeres muralistas han sido tan oprimidas, tan no sé qué, y tan no sé cuánto, y tan no sé cuánto, yo creo que con esta ponencia de Claudia Irán, a mí me abre un panorama diferente y también yo creo que ha sido falta de difusión, ¿no? Yo conocía de mujeres muralistas, pero no conocía, bueno, ahorita como están, como estaba escuchando a Claudia, y es impresionante, porque el muralista, cuando se da cuenta de la capacidad de la mujer, aprende a reconocerla en el trabajo. O sea, eso no hay no hay. De que el mexicano es malinchista, pues casi la mayoría, ¿no? Pues sí, o sea, eso que no hay fin. Pero yo creo que cuando vienen personas y alcanzan la capacidad que correlaciona un proyecto de pintura mural en el mexicano, además de asombrarse, pues les dice el mexicano, el muralista, bienvenida, ¿no? Claro, o sea, tantas experiencias que han pasado, que luego las que empiezan quieren saltar al genio o al que está dirigiendo, pues ya es un poquito complicado, ¿no? Ya cada quien depende cómo firma. Y actualmente en este contexto se está dando algo muy, muy interesante, es el reto ante las mujeres, ante los andamios, ¿no? Ante la pintura mural. Yo creo que hay mucha capacidad, nada más que la pintura mural es muy cara. Es carísima y además pues, hay que trabajar bastante. Solo una pregunta. ¿Cómo se llamaba el pensamiento, el escritor alemán que mencionó Claudia? Es Gadamer. No, muchas gracias. Gracias. Sí, allá atrás. Gracias. Bueno, retomando el tema del malinchismo, bueno, pues actualmente, yo desde que inicié también en la formación académica, yo veía ese problema con los maestros, ¿no? Con el maestro Carmona, que en paz descanse, con la maestra Patricia Quijano, que siempre tenían una rivalidad. Siempre había una rivalidad y la maestra Quijano se quejaba mucho de que el maestro Carmona pues tenía una idea muy conservadora y que no apoyaba a las mujeres muralistas, ¿no? Y posterior, ya trabajando en gobiernos y en iniciativas privadas, pues efectivamente el muralismo se requiere, ¿no? Mucho dinero, mucha inversión, más que nada por la técnica que se aplica, si son esgrafiados, si son frescos, si son con azulejo mosaico, pero desgraciadamente México es un país muy malinchista y
y siempre ven en el extranjero un potencial que el mexicano tenemos, ¿no? Y tienen. Y tanto mujeres como muralistas jóvenes y las nuevas décadas, los herederos del muralismo, tienen el derecho de estar al tanto del movimiento. Entonces, pues desgraciadamente sí es más injusto que pues, en estos tiempos pues no se dé ese valor justo a la mujer, ¿no? Y que ahorita en los tiempos de feminismo y de tanto conflicto no se le valore, ¿verdad? Y ahora, como dice la maestra Claudia, pues tiene razón, hay que sacarlas del anonimato. A toda esa gente que no se conoció, pues hay que darlas a conocer para que se le haga un peso más histórico. Y eso estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas felicidades a los... Ah, perdón. Sí. Una pregunta políticamente incorrecta. Es una verdad incuestionable que desde los años 70 y 60, 70 del siglo pasado, por la historia del arte, y no solamente en ese campo, la necesidad de reescribirle a la historia ha proyectado, nos ha descubierto una serie de mujeres que han hecho cosas, trabajos impresionantes, ¿no? No quisiera quedarme con la idea de que nada más han sido ayudantes mal pagadas y que hacen murales en lugares distantes. Entonces la pregunta inconveniente sería, ¿cuáles creen que serían, a lo mejor es inconveniente por esto, ¿no? ¿Cuáles serían las 3 grandes muralistas del siglo XX? 3, 4, no sé. ¿Quién quiere? Uy, qué pregunta tan difícil, maestro Argüello. Nos pone en una encrucijada. Yo marcaría de inicio, pues, Aurora Reyes, ¿no? Finalmente es la primera muralista mexicana, entonces yo la pondría precisamente por esa relevancia. En segundo lugar, es que ni siquiera primer lugar, no les daría lugares, perdón. Rina Lazo, ¿no? Lo que se comentó hoy en la mañana, el trabajo de la doctora Inda Sáenz, es la primera mujer que expone su obra mural en el Palacio de Bellas Artes después de 100 años, entonces, bueno, alguna relevancia debe de tener Rina Lazo, ¿no? En este aspecto. Y pues no doy más nombres, me quedo en esos 2 y si mis compañeros y compañeras quieren hablar, adelante. Yo creo que sí es difícil porque todavía no sabemos todas, pero estaría Fanny Rebelli, estarían pues otras mujeres que no tuvieron la oportunidad tal vez porque tenían la doble jornada, es decir, atender al marido era real, cuidar a los hijos, hacer la comida y aparte pintar, ¿no? O sea, yo hace rato comentaba que en los grupos de los 70, estas agrupaciones que hicieron estas primeras aportaciones callejeras, que ahora creen los chavos que son novedosas, pero no, empezaron en los años 70, había mujeres en ellos, o sea, no en todos. Tenemos en el taller de investigación plástica de Michoacán, tenemos ni más ni menos que a Isa Campos, del TIP, tenemos a Yolanda Hernández de Germinal, que también estuvo haciendo obra mural, y bueno, muchas integrantes del grupo Suma, ¿no? Que iban entrando. Entonces, no podemos seguir con esta tónica de los 3 grandes y entonces las 3 grandes, porque entonces o sea, no, creo que todas las mujeres tienen aquí tenemos a la maestra Lupita de Teresa, que hace trabajo en cerámica, tenemos a otras muralistas que con su técnica, con su conocimiento, están haciendo aportaciones actuales.
y que estas mujeres primeras de los años 20, 30 y 40 generaron un camino que les ha costado trabajo también, pero que tal vez ahora sea menos, y como decía en la mañana, decía la maestra Lupita de Teresa, a 100 años y seguimos igual, porque las oportunidades son pocas, porque el mural es muy costoso y no es un artículo de venta, ¿no? Solamente los de Diego Rivera y los de Siqueiros hasta el momento han sido murales que se desprenden y se pueden vender. Los murales tienen el sentido de educación, tienen el sentido de memoria y pues no son comerciales. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, decir tres grandes, las tres grandes, pues no. Era políticamente incorrecta. Pero yo quisiera decir que me parece una pregunta interesante por provocadora, y porque sí, yo me quedé pensando, bueno, además de Aurora Reyes y Rina Lazo, ¿quiénes? Y de verdad, o sea, así, ay no soy muralista. Bueno, tengo, pero ay, por ahí, no, pero es una pregunta interesante, nos hace pensar, y estaba pensando también, estábamos hace un rato platicando y, bueno, tenemos que mencionar a Elena Huerta y a Electa Arenal, entre otras, pero estoy pensando también en el libro reciente de Dina Komisarenko sobre las muralistas, y si lo revisamos, pues son pocas muralistas, además de Fanny Rabel y las que ya mencionamos, son pocas muralistas mexicanas. Hay, bueno, no tengo ahorita presente el número, pero hay bastantes más de las extranjeras que vinieron a México a pintar murales. Pero es buena pregunta. Bueno, pues finalmente también sumaría esta pregunta incorrecta, que también hay que considerar un poco pues justamente que estas mujeres, incluso, y hablando específicamente de esta mesa, como el título le dice, tuvieron varios retos, ¿no? O sea, primero ser mujer, venir de lejos, ¿no? Y enfrentarse también pues a esta cultura mexicana que pues tenía como en ese momento pues no sé, lo podemos analizar desde distintas matices, ¿no? Y creo que, bueno, sí, aunque pueda ser provocadora la pregunta, también considerar que estas mujeres también eran rebeldes, por eso están, digamos, al frente, o sea, son las que podemos nosotros conocer a través de tal vez fotografías o la documentación que puede haber, y por otro lado, pues a las demás no se les dieron estas oportunidades, ¿no? O sea, ya también creo que Mauricio era el que mencionaba un poco, y también Dulce, como a veces estas contradicciones que hay entre que, bueno, pues se avientan, se lanzan a hacer murales, a estar frente a los muros, y de repente pues empiezan con una temática muy provocadora y de pronto es como muy dulce, ¿no? O sea, todavía están también como tratando de insertarse en este mundo del arte y están pues buscando un lugar, ¿no? Entonces sí consideraría que es incorrecta en ese sentido solamente. Pero pues bueno, nada más, no sé, creo que ya no hay más preguntas en las redes, no sé, por allá que me digan. Pues felicidades a los cuatro, muchas gracias, muy innovadoras también, y pues van a aportar muchos datos a la investigación, muchas gracias, y pues muchas gracias también a todos por acompañarnos, y ya no hay más comentarios, pues damos cierre a esta mesa. Gobierno de México.